Mi nombre es Ana Mary Ramos González y vengo a hablarles de Cuba, esa pequeña isla del Caribe largamente asociada a la alegría, a sus playas hermosas, al desenfado de sus habitantes. Pero detrás hay una historia de dolor, hay una historia de separación de la familia cubana, hay una historia de desesperanza de esa juventud cuyo único anhelo es salir del país para encontrar un futuro y un horizonte. Es la misma juventud que está en peligro hoy con el estado de terror que el Estado cubano lleva adelante. El 30 de abril de este año hubo una manifestación a Obispo, una manifestación pacífica, cuyo único reclamo era ir al encuentro de un amigo en huelga de hambre, el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Las personas que se manifestaron en ese bulevar quieren ser acusadas hoy de desorden público y de resistencia, cuando fueron ellos los violentados, cuando todo quedó grabado en un video que es público en las redes. Dentro de esas personas hay una joven, María Carla Ares, que cumple hoy 29 años. 29 años donde no puede abrazar a sus padres y donde están en pausa todos sus planes de ejercer el periodismo independiente de manera legítima, algo que es criminalizado en Cuba, de la misma manera que es criminalizada la protesta pacífica. En ese caso también está Thais Maylene Franco, una madre de 3 hijos. En el reciente Día de las Madres, sus hijos mandaron un mensaje por las redes a Thais, un mensaje conmovedor que nos llegó a todos. Y cuando fueron a verla en Villa Marista, tuvieron que aguantar que los agentes de la seguridad del Estado los filmaran a sus hijos y a ella. Y es que el estado de terror que se ha instaurado en Cuba, que se está normalizando en Cuba, pasa por las leyes, pasa por la complicidad de la Fiscalía y de los tribunales cubanos, pero también adquiere tintes terribles de deshumanización. Toma métodos delincuenciales, métodos mafiosos, que no respetan a los niños, que no respetan a las mujeres. Recientemente Carolina Barrero, una activista, historiadora del arte, que lleva sitiada más de un mes, denunció en un post de Facebook cómo fue golpeada, cómo fue violentada en una estación de policía, cómo fue incluso desnudada, con la mirada de un policía, hombre, además de las 2 mujeres que la desnudaron. A esos niveles de violencia y de humillación hemos llegado. La activista Yailis Torres también fue golpeada por un miembro del Comité Central del partido. Y cuando fue a acusarlo por lesiones fue ella la que resultó acusada. Y estas son las horas que no sabemos tampoco de Yailis. A ese nivel de violencia hemos llegado. Dentro de los manifestantes del 30 de abril también se encuentra un reportero de ADN, Esteban Rodríguez, al que hemos visto mucho hablando sobre la realidad de los barrios, interesándose por los problemas de las personas comunes que no salen normalmente en la televisión. ¿Quién sale en la televisión nacional de Cuba? Justamente ese personaje, Humberto López, que golpeó a Yailis y que se encarga de difamar y de usar las conversaciones privadas de las personas para exponerlas y para difamar de ellos sin darle ningún tipo de derecho a réplica a las personas de las cuales habla. En ese clima de odio nos estamos desenvolviendo hoy en Cuba. Esteban Rodríguez, un reportero excelente, padre de familia, puede ser condenado también por desorden público y por resistencia. Si condenan a esas personas de Obispo, esas 6 personas que están hoy condenadas, Cuba no va a salir jamás de ese estado de pauperación, de pauperación moral en la que hemos caído. Algunos grupos opositores más antiguos, como las Damas de Blanco, como el Paco, Cuba Decide, también han sido largamente reprimidos. También son mujeres, muchas de ellas, que han sufrido en carne propia esta represión y esta violencia del Estado cubano. Algunas son incluso reconocidas con premios internacionales, pero el Estado cubano continúa haciendo oídos sordos a los reclamos de toda la comunidad internacional. Si esto ocurre en La Habana, mucho peor es la situación en las provincias. Ahora mismo también están siendo procesados 3 activistas de Las Tunas, Adrián, Jaimir y Damián, por protestar por una injusta multa, otro de los mecanismos de represión habituales que utiliza el gobierno, para simplemente mantener a las personas silenciadas y para recoger dinero que necesitan frente al desabastecimiento profundo de la sociedad. También en Santa Clara, los activistas Omar Mena
y Ladies han sido largamente hostigados. Tienen un refugio animal y han sido envenenados sus perros. Les han hecho amenazas personales a su integridad física, tanto por las redes como por teléfonos normales. Y ellos tienen un bebé pequeño que está sufriendo toda la presión que el Estado es capaz de ejercer sobre ellos. También es muy conocida la situación del UNPACO en Santiago de Cuba, en la sede del UNPACO, José Daniel Ferrer y Nelvis Maray, que han desarrollado durante mucho tiempo una labor humanitaria donde se le dan medicinas y alimentos a personas muy desfavorecidas que no tienen acceso a estos productos. Y sin embargo son hostigados constantemente. Recientemente tuvieron que hacer incluso una huelga de la cual participaron más de 50 activistas para que quitaran el cerco policial y para que les dejaran continuar con su labor humanitaria. Porque estamos en presencia de un Estado que no solo reprime, sino que impide que las personas tengan iniciativas, que se asocien y que ejerzan la solidaridad unos con otros. Ellos no solo buscan quebrarte individualmente, sino también romper el tejido social que debe existir en toda sociedad sana, próspera. Estas personas se vieron obligadas a hacer esa huelga, y no es por gusto, que la huelga se ha convertido en un método de lucha. No es por gusto, es que a veces solo queda el cuerpo, en el caso cubano, para protestar contra tanta injusticia, porque todos los canales que podemos usar para canalizar estas quejas están totalmente controlados por la seguridad del Estado. Estamos hablando de que todas las instituciones funcionan como brazos de ese Estado totalitario. También en estos momentos, un activista del MOL, Adrián Corunox, está en huelga de hambre en una prisión de La Habana y no sabemos nada de él. También quería llegar a ver a Luis Manuel Otero, la misma razón por la que salieron los manifestantes de Obispo el 30 de abril. Creo que al hablar del Estado totalitario tenemos que también entender, sobre todo las personas que no viven en Cuba, que todo lo que signifique actividad independiente en Cuba está también criminalizado. Eso sucede con el periodismo, sucede con la abogacía, pero también sucede con todo lo que tiene que ver con la cultura. Por eso Luis Manuel Otero comenzó una huelga, porque sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad artística son constantemente violados, los de él y los de muchos artistas en su condición. Su casa fue allanada, también en un video que está público, sus obras fueron robadas y destruidas, y por eso fue que Luis Manuel comenzó esa huelga de hambre, donde se mantuvo en su casa hasta que la seguridad del Estado lo sacó de allí por la madrugada, de manera violenta, sin su consentimiento, y todavía hoy se encuentra secuestrado en un hospital, sin que sepamos a ciencia cierta cómo está, sin que pueda comunicarse libremente con el mundo. Ese secuestro demuestra el secuestro al cual tiene la isla completa, ese Estado cubano. Muchos otros artistas también son reprimidos. Si justo en el momento en que Luis comienza a hacer este performance del garrote vil por el cual entran a su casa y rompen sus obras, estaba transcurriendo el 8º Congreso del partido, el único partido que hay en Cuba, el Partido Comunista. En este Congreso se reafirmaba uno de los artículos más nefastos de nuestra Constitución, donde se habla de la irrevocabilidad del socialismo. Algo absurdo para el mundo contemporáneo, porque una Constitución no puede tener un signo ideológico tan preciso y mucho menos puede autorizar a la violencia en pos de una ideología. Dentro de es decir, al mismo tiempo que se estaba realizando este congreso, muchos activistas a lo largo de toda la isla estaban sitiados por la policía en su propia casa, en prisión domiciliaria, y uno de estos era Luis Manuel, pero no era el único. Había más de 20 en esa situación, y esa situación se ha extendido después de la huelga de Luis, después del segundo allanamiento de su casa, y todavía hoy muchos de estos activistas están en prisión domiciliaria o sufren las medidas cautelares que el gobierno ha comenzado a ponerles para tratar de justificar legalmente la injusticia y la barbarie. En este caso están Camila Lobón, Catherine Bisquet, la artista Tania Bruguera, mundialmente conocida. También está en este caso Manuel de la Cruz, un joven cubano que fue expulsado de su centro de trabajo y que quería con Luis Manuel Otero hacer una actividad para los niños, y para eso se vistió de payaso. Y aún así fue violentado, vestido incluso de payaso, porque el gobierno cubano no reconoce absolutamente nada, ni siquiera las risas. Hasta la risa puede ser un motivo de crimen para el Estado cubano. Es por eso que también el conocido youtuber El Gato de Cuba está también acusado de desacato, está preso, porque la risa también es penada.
Hace poco apareció una canción que ha sido muy influyente en Cuba, la canción Patria y Vida. Una canción que se ha convertido en un himno de lucha, en un motivo de esperanza para los cubanos, porque rompe con la narrativa del patria o muerte, esa narrativa que nos ha obligado a todos a vivir como una especie de guerra perenne y que siempre pone a Estados Unidos como nuestro más grande enemigo, arrastrándonos a todos en esa lógica bélica. Al final es una justificación también del Estado cubano, de sus propias ineficiencias y de la manera represora en que ha conducido el país hasta hoy. Es por eso que la comunidad internacional tiene que entender que esta narrativa ya no funciona, que esta narrativa no nos sirve a los cubanos y no debería servir a nadie. Uno de los integrantes de la canción Patria y Vida, Michael Osorbo, Michael Castillo Pérez, también está sitiado por la policía. Hace poco intentó salir a ver a su hija enferma y estuvo 2 días presos por eso. Insisto en esta situación desesperante de muchos activistas cubanos que cada vez que van a dar un paso fuera de su casa son arrastrados con violencia y son llevados a estaciones de policía. Y también son cortados sus servicios de internet porque la única empresa de telecomunicaciones del país también es un brazo represor del Estado. Es necesario que todos tomemos conciencia de lo que está ocurriendo, porque la escalada de violencia solo parece ir en ascenso. Hay muchas personas que se enfrascan en debates de signo ideológico, del futuro de Cuba, cómo será, quiénes serán los representantes, quiénes no. Y yo creo que la situación grave que se está viviendo amerita otra cosa, amerita que cada uno desde su responsabilidad individual decida qué va a hacer con una situación como esta. Y le hablo a nuestros padres, a nuestros abuelos, que se solidaricen con esas madres que hoy tienen a sus hijos en peligro, que hoy tienen a sus hijos en prisión. A Liz González, que no ha podido ver a su hija después de 4 años porque no la dejaron entrar a Cuba. La periodista Carla. Porque también el gobierno utiliza todas estas cuestiones migratorias para no dejar salir o no dejar entrar a los que ellos consideran una amenaza. Todas estas son flagrantes violaciones de los derechos humanos, de los derechos de movilidad, de los derechos de libertad de expresión. ¿Hasta cuándo vamos a soportar todo esto en Cuba? ¿Hasta cuándo la comunidad internacional va a hacer oídos sordos o va a voltear el rostro para no llamar por su nombre a lo que está aconteciendo en Cuba? Todos esos organismos o gobiernos que dan dinero a Cuba tienen que entender que ese dinero no llega al pueblo. Tienen que entender que la profunda crisis de desabastecimiento es también producto de las malas políticas económicas del gobierno y de la corrupción profunda de ese gobierno. Ese mismo estado de terror y de represión se enlaza con esa crisis de desabastecimiento. Es también una manera de mantener al pueblo controlado. Es el mismo régimen de segregación el que pone preso a los activistas y el que decide qué productos y cuáles no van a las tiendas, cuál es el acceso o las cuotas de esas personas a esas tiendas en las cuales además se compran dólares, a las cuales solo tienen acceso aquellos que tienen familiares en los Estados Unidos o en otros países y pueden mandar ese dinero. Esas mismas personas que el gobierno todavía llama gusanos, apátridas, traidores y que son los que están manteniendo al país. Esa profunda crisis humanitaria que se vive Cuba desde el punto de vista económico es una de las caras de la profunda ineficiencia del Estado y también del profundo estado de represión del Estado. Yo llamo a todos los organismos, a todos los gobiernos a que se pronuncien por este estado de terror. Y llamo también a los cubanos que están dentro de Cuba y a los que están fuera a actuar en función de la gravedad de la situación en la que se vive. Esos millones de cubanos que están fuera y que todavía sienten por Cuba. Porque han usado esa narrativa bélica también para dividirnos entre nosotros. Para que las personas crean que ya no tienen por qué hacer por un país cuando han salido de él, aunque lo mantengan. Nuestra lógica siempre va a ser de Patria y Vida. Nuestra lógica siempre va a ser de tratar de abogar por el derecho a tener derechos. Y ya no nos van a callar. Libertad y vida para Cuba.